En los límites del mundo de los concursos, hay momentos de asombro y desconcierto, y cada episodio nos ofrece ese entretenimiento del que simplemente no podemos tener suficiente. Pero también son estos límites los que albergan rincones inquietantes, narrativas impactantes y trapos sucios. Número 10. En 1958, Dotto llegó a las pantallas de televisión con una combinación bastante extraña que ofrecía entretenimiento generalizado tanto a los espectadores en el estudio como a los que estaban en casa. Dotto es el programa de concursos que combina preguntas de cultura general y el juego infantil más popular, Conecta los puntos. Jack Nars fue el presentador del programa, quien se dirigía a los dos concursantes con una serie de preguntas de cultura general. Las respuestas a las preguntas podían otorgar a los jugadores 5, 8 o 10 puntos que podían conectar en el gráfico de ese concursante. Si respondían correctamente, el jugador también tenía la oportunidad de identificar en secreto cuál era la figura escribiendo su respuesta. Sin embargo, una respuesta incorrecta le permitiría al oponente conectar algunos puntos en su gráfico. Un jugador podía indicar en cualquier momento que quería escribir la respuesta correcta. Si lo adivinaban correctamente, el segundo concursante tendría que adivinar quién o qué era la figura, esta vez de forma verbal. Si dicen la respuesta correcta, el juego quedaría empatado. Si no, el concursante que descifró la figura ganaría $10 por cada punto no conectado. En la versión de NBC, los puntos no conectados valían $100. Pero sería este programa de concursos, muy bien recibido y entretenido, el que desencadenaría una controversia en cadena que llevó a la cancelación de varios otros programas de concursos de televisión. Dotto fue el primer programa de su tipo en verse envuelto en la red de escándalos, y todo comenzó a desmoronarse durante un episodio fatídico. Fue en mayo, apenas 5 meses después de que el programa se emitiera, cuando comenzó su caída. Entre bastidores estaba el concursante suplente, Edward Hilgemeyer Jr., quien se topó con un cuaderno inusual. Pertenecía a la concursante Mary Wynn, una figura recurrente en el programa. Edward abrió el diario y encontró algo totalmente inesperado dentro. El cuaderno contenía preguntas y respuestas de concursos pasados y de aquellos que aún no se habían realizado. Había una página de respuestas dedicada a la próxima competencia de Wynn contra Jave Kimball. Enfurecido por el escándalo, Edward arrancó algunas páginas para sí mismo. Después del episodio del concurso, se acercó a Kimball, quien había perdido, y le contó sobre el escándalo de trampas que había estado ocurriendo. A su competidor le estaban dando todas las respuestas. Como sucede en los escándalos, los productores del programa intentaron comprar el silencio tanto de Kimball como de Edward. Kimball, el perdedor de un juego arreglado, recibió $4,000 como compensación y Edward recibió $1,500 para asegurar su silencio. El reinado de Dotto en la pantalla de televisión continuó, convirtiéndose rápidamente en el programa de concursos mejor posicionado en televisión. Los sobornos habían funcionado, al menos por un corto tiempo. En agosto de 1958, Edward rompió su silencio forzado y contactó a los ejecutivos de CBS. Los patrocinadores del programa promovieron una investigación interna con el ejecutivo Thomas Fisher, comparando los episodios del programa con el cuaderno. Fisher concluyó que Dotto estaba arreglado. CBS luego se reunió con el creador del programa, Frank Cooper, quien admitió su participación en el escándalo. A mediados de agosto, Dotto fue cancelado y retirado del aire tanto en CBS como en NBC. Frank Cooper nunca volvería a involucrarse de nuevo en un programa de concursos tras destaparse el escándalo de Dotto, que había sido el concurso más longevo de la televisión y el único que Cooper tenía para CBS. Número 9. Basado en el programa holandés Stars Jumping on Saturday, la competencia de reality show de corta duración, Splash, sin duda causó sensación entre las celebridades. La competencia de clavados incluía a 10 celebridades concursantes que se enfrentaban entre sí desde el borde de un trampolín, lanzándose a las profundidades acuáticas de una alberca de tamaño olímpico. Los concursantes debían presentarse ante un panel de jueces y una audiencia en vivo. Sin embargo, el resultado de cada episodio sería fuertemente influenciado por el voto del público. La arena está equipada con 3 plataformas de clavados de gran altura. Celebridades con movimientos coreografiados realizan una serie de trucos gimnásticos desde la plataforma mientras se lanzan a la piscina. Los concursantes son eliminados uno por uno. El último en pie es declarado el campeón. En diciembre de 2013, el ex presentador de Crime Watch y estrella de Strictly Come Dancing, Rob Wilding, se encontraría en el programa de concursos junto a otras celebridades. Como muchos otros antes que él, Wilding tuvo que hacer algo de entrenamiento antes del clavado Tom Delaney.
Había completado 3 sesiones de entrenamiento, pero la cuarta resultaría casi fatal y fue calificada como una pesadilla absoluta. La sesión cambiaría por completo su vida tal como la conocía. Durante la sesión de entrenamiento previa al espectáculo, Wilding intentó hacer algunos clavados mortales, pero todo salió catastróficamente mal en el momento en que salió del trampolín. Los tendones isquiotibiales del famoso se rompieron y fue llevado de inmediato al hospital, donde se descubrió que 2 de los 3 tendones de los isquiotibiales estaban gravemente lesionados y requerían cirugía. A pesar de una operación exitosa, Wilding experimentaría un dolor constante por el resto de su vida. Su pierna también quedó notablemente más corta que la otra, y eso no era lo peor. Varios días después de la cirugía, Wilding fue llevado de urgencia al hospital en la víspera de Año Nuevo. Sufrió una embolia pulmonar, una complicación derivada de la operación mayor. Los doctores le dieron una probabilidad de 1 en 3 de sobrevivir a ese episodio. Por suerte, se recuperó por completo de esa terrible experiencia, pero nunca aparecería en Splash debido a eso. Más tarde hizo comentarios sugiriendo que la lesión le había cambiado la vida por completo. Solía jugar rugby cada semana, salir a correr y hacer entrenamiento físico. Todos estos aspectos de su vida se vieron muy afectados por la traumática experiencia en Splash. Era gracias a su condición física que a menudo conseguía trabajos en la industria, y ahora toda su carrera se vio obligada a cambiar. Fue debido a estas consecuencias que decidió contratar a una abogada de lesiones graves, Lauren Henry, quien insistió en que Splash le había fallado a la celebridad. Esto resultó en un pago de 5 cifras y una compensación tras una demanda en 2016. Durante los siguientes años, Wilding tendría que someterse a terapia física y poco a poco comenzaría a recuperar su condición física. Pero su vida nunca volvió a ser la misma después de ese accidente tan extraño. Splash continuó transmitiéndose con Martin Offish, ocupando el lugar de Wilding. Después de una segunda temporada en 2014, el programa fue cancelado, e ITV anunció que la decisión se tomó debido a una caída en los índices de audiencia, así como a preocupaciones constantes sobre la seguridad. Número 8. De 1955 a 1958, CBS TV transmitió el programa de concursos, La Pregunta de los $64,000. Se presentaba como un programa de concursos estándar, donde los participantes respondían preguntas de cultura general para ganar dinero. Ese dinero se duplicaba a medida que las preguntas se volvían más difíciles, y la pregunta final tenía el gran premio de $4,000, el equivalente a unos $138,672 hoy en día. Fue este mismo programa de concursos el que dio origen a los imitadores posteriores, a mediados de la década de 1950. Los concursantes debían elegir un tema del tablero de categorías, como boxeo o jazz. Luego se les hacían preguntas relacionadas con esas categorías, ganando dinero que comenzaba en $64 y se duplicaba en cada ronda. Se les permitía retirarse en cualquier momento y llevarse el dinero que habían ganado, siempre y cuando hubieran alcanzado la red de seguridad, que comenzaba en $512. Pero incluso si los jugadores perdían, aún recibían un premio de consolación, como Cadillacs nuevos. Una concursante, una ama de llaves de 74 años llamada Myrtle Power, se fue con $32,000 después de poder nombrar a todos, menos uno de los 6 jugadores de béisbol. Un infante de marina, el capitán Richard McCutcheon, se fue del programa con el gran premio de $64,000, con su categoría elegida, comida y cocina. Pudo nombrar correctamente el menú servido en el Palacio de Buckingham en marzo de 1939 al rey Jorge VI, la reina Isabel y el presidente de Francia. Parecía casi imposible que los concursantes pudieran responder a preguntas tan específicas, y eso es porque era imposible. En 1958, el gran escándalo de los concursos de preguntas se estaba destapando y arrojando una luz significativa sobre la televisión y los programas de concursos en general. Esto llevó a varias investigaciones y a que algunos programas fueran retirados del aire, incluso si no había pruebas que sugirieran que se estuviera haciendo trampa. Como muchos otros, la pregunta de los $64,000 quedó atrapada en el fuego cruzado. A mediados de agosto de 1958, tanto la pregunta de los $4,000 como el desafío de los $64,000 fueron anunciados como parte de la programación de otoño de CBS. Pero tras las revelaciones de Dotto, ya se estaban llevando a cabo investigaciones sobre varios concursos. Sin embargo, antes de que alguien tuviera la oportunidad de investigar el programa, un concursante del desafío de los $4,000 se presentaría con una afirmación inesperada. Charles Jackson declaró que le habían dado las respuestas antes del programa. Pronto, los patrocinadores comenzaron a retirarse del programa, incluyendo a la compañía tabacalera Lorillard. El desafío de los $64,000 fue retirado del aire. Después de una serie de rumores, la pregunta de los $4,000 dejó de operar un mes después.
Más tarde, el productor Joe Cates reveló que la máquina clasificadora de IBM se utilizó para producir preguntas de menor valor y así dar la ilusión de que las preguntas eran seleccionadas al azar. En realidad, todas las tarjetas eran idénticas. No solo se les daban las respuestas y tarjetas idénticas a los concursantes, sino que los presentadores también intentaban sacar del programa a los concursantes que no les agradaban, mientras favorecían a los jugadores más carismáticos. Para finales de 1959, todos los concursos de preguntas y respuestas de grandes premios habían desaparecido y la siguiente generación tuvo que cumplir con una nueva ley federal que prohibía la manipulación de concursos televisados. Número 7. Los concursos televisados no son solo cosa del pasado. Transmitida por primera vez en enero de 2020, Netflix presentó a los espectadores la serie The Circle, una competencia de telerrealidad estadounidense basada en la serie británica original del mismo nombre. El concurso se presenta como principalmente estructurado en torno a las redes sociales, con el concepto de que cualquiera podría estar en el círculo. En la serie, una selección de jugadores es trasladada a departamentos separados en el mismo edificio y se mantienen aislados del mundo exterior y entre sí. De hecho, a los jugadores no se les permite encontrarse ni comunicarse con nadie cara a cara. Enviar mensajes de texto en una aplicación específica diseñada para el juego es la única opción que tienen los jugadores. Pueden usar fotografías, textos, biografías, lo que les da la capacidad de presentarse como quieran, abriendo la puerta a un escenario de suplantación de identidad. Cada pocos días, cada jugador debe calificar a los demás jugadores. A los 2 individuos con mayor puntuación se les llama influencers, mientras que el resto permanece en riesgo de ser eliminado por acuerdo mutuo de los jugadores con mayor rango. Después de una ronda de eliminación, el concursante que es expulsado del programa revela su verdadera identidad al resto, confirmando si era un impostor o si sus afirmaciones eran reales. En la final, se realiza una votación final y el jugador con la puntuación más alta gana $10,000. Como en cualquier programa de telerrealidad, el círculo tiene un sinfín de teorías de fans en torno a él. Una observación perspicaz que hicieron los fans añadiría una capa inquietante a un concurso casual que por lo demás parecía sencillo. Esa idea se llama la maldición del círculo y tiene que ver con una de las habitaciones del departamento en el programa. Los espectadores han notado una extraña coincidencia que no forma parte del formato del juego. En las 3 versiones de The Circle de Netflix, incluyendo The Circle Brasil y The Circle France, se utiliza el mismo edificio de departamentos. También se utiliza en la segunda temporada de la versión británica del programa. Los espectadores creen que una habitación en este edificio está maldita, ya que una vez alojó a una concursante llamada Alana, quien fue la primera jugadora en ser eliminada y desalojada del departamento. Fue a partir de ese momento que la maldición comenzó a perseguir esa unidad en particular y ha causado estragos en el programa durante 3 temporadas. Parece que el participante que ocupa la habitación de Alana es siempre el primero en ser bloqueado y eliminado de la competencia. Después de la expulsión de Alana, en la versión estadounidense de The Circle, quienes residieron en esa misma habitación, tanto en las versiones de Brasil como de Francia, también serían los primeros en ser eliminados. En la versión de Brasil fue Ana Carla quien fue expulsada y en las versiones francesas fue Lou. La maldición tampoco se detiene ahí. El departamento, al parecer, requiere un tipo específico de sacrificio. Los 3 concursantes compartían similitudes únicas. Todos eran atractivos y tenían puestos dentro de la industria de la belleza. Alana y Lou son modelos y Ana Carla fue la ganadora de un certamen de belleza. Además, ninguna de estas mujeres realmente se hacía pasar por otra persona ante el resto de los concursantes. Fueron sinceras todo el tiempo, pero llamaron la atención de manera negativa por tomarse fotos sospechosamente buenas de ellas mismas. 3 mujeres de diferentes países en la misma unidad son bloqueadas y eliminadas porque los demás participantes creían que se estaban haciendo pasar por otra persona. Y sin duda es una coincidencia inquietante y perturbadora. Número 6. De 2005 a 2010, ¡wow! Fue un exitoso programa de concursos al mediodía en Filipinas. Originalmente fue conducido por Willie Rebiam y transmitido por ABS-CBN. El programa fue diseñado para dar premios a los miembros de la audiencia en el estudio, incluyendo dinero en efectivo, paquetes para el sustento e incluso casas. Cada episodio destaca las historias y dificultades de estas personas. La dinámica del juego consistía en presentaciones interactivas de ritmo rápido, incluyendo canto, baile y algunos juegos de apuestas de alto riesgo. A pesar de los altos índices de audiencia, sería este dramático programa de concursos el que protagonizaría uno de los momentos más controvertidos en la historia de la televisión filipina.
Todo el sistema se vino abajo con solo un movimiento desafortunado, poniendo en evidencia problemas de transparencia, ética y la confianza que tanto la audiencia en el estudio como los televidentes en casa habían cultivado. Fue un momento en un episodio de agosto de 2007 el que desató la intensa reacción negativa. Todo comenzó en medio del segmento de William Nario en el programa de concursos. En este punto del juego, los concursantes podían ganar grandes premios en efectivo y todo lo que tenían que hacer era elegir entre el dinero ya garantizado o un premio potencialmente mayor oculto en la rueda de Wahuahue. Durante este episodio, el concursante decidió arriesgarlo todo y elegir la recompensa desconocida. Como parte del sistema, el conductor tenía que revelar los premios que el jugador había perdido y Reviame comenzó a mostrar el contenido de la rueda. Pero cuando llegó a uno de los valores de los premios, sucedió algo inusual. Al quitar la cubierta, la rueda mostró 2 valores en lugar de 1, como se suponía que debía ser. Al introducir varios valores en la máquina, la audiencia y los concursantes empezaron a preocuparse de que el programa estuviera manipulado y que los productores tuvieran control total sobre qué premio se revelaba. Esta preocupación hizo que el programa fuera injusto. Los productores podían elegir a quién querían darle el dinero, lo que alteraba por completo la definición de competencia. El evento se convirtió en un espectáculo mediático, impulsado por la disputa continua entre Revillame y el conductor de Ipulaga, Joey DeLeon. DeLeon criticó abiertamente a Wow Wow con comentarios sobre deshonestidad, sin llegar a llamar al programa un fraude directamente. Con aún más atención sobre este momento inesperado, Wow Wowie enfrentó un intenso escrutinio y reacciones negativas. Sin embargo, ABS-CBN negó cualquier irregularidad. Los ejecutivos del programa, en cambio, señalaron un defecto de diseño, alegando que la máquina estaba defectuosa. Esta explicación no hizo nada para restaurar la confianza del público, lo que llevó a una disminución en la audiencia. Con el tiempo, el incidente llamó la atención de DTI. DTI investigó el programa de concursos y concluyó que el diseño podría permitir potencialmente la manipulación del juego, poniendo en riesgo la equidad. Como resultado, ABS-CBN fue multado con $290,000 por violar las leyes de protección al consumidor. El segmento fue descontinuado posteriormente y el programa continuó durante 3 años más antes de ser retirado del aire. Número 5. Sería este mismo programa de concursos filipino el que serviría como el telón de fondo no intencionado para un evento desastroso y perturbador que se convertiría en uno de los sucesos más trágicos asociados con la industria del entretenimiento. Fue la estampida de Wow Wow la que puso en evidencia la convergencia entre la pobreza, el entretenimiento y el fracaso de los protocolos de seguridad pública. La tragedia se desarrolló el 4 de febrero de 2006, cuando miles de personas, la mayoría de ellas en situación de pobreza, acudieron en masa a la Phil Sports Arena. Wow Wow estaba organizando un evento masivo para celebrar su primer aniversario, con la promesa de grandes premios y obsequios cuantiosos. Ese día de celebración fue transmitido por ABS-CBN, pero lo que captaron las cámaras fue una catástrofe total. En las primeras horas de la mañana, cuando los visitantes empezaron a reunirse afuera del lugar, los organizadores del show anticiparon que habría un par de cientos de personas, pero la multitud siguió creciendo y pronto esos cientos se convirtieron en miles. Finalmente, la gente empezó a empujarse y forcejear entre sí mientras intentaban llegar al frente, esperando conseguir boletos para el gran evento. La cantidad de personas seguía aumentando, la gente se estaba poniendo inquieta y la situación se volvía cada vez más peligrosa con cada minuto que pasaba. Ese día no había ningún control de multitudes, ni tampoco un sistema adecuado de filas. Finalmente, todo llegó al límite y la verdadera estampida comenzó. Según los informes, comenzó desde el principio cuando los visitantes de repente avanzaron. El movimiento hizo que los que estaban al frente perdieran el equilibrio y cayeran, provocando una reacción en cadena. Las personas caían unas sobre otras en zonas abarrotadas. Cundió el pánico, y aquellos que ya estaban en el suelo se convirtieron en las desafortunadas víctimas de la estampida. Las personas fueron pisoteadas, aplastadas y accidentalmente pateadas en medio del caos. Los que aún estaban de pie tropezaban con las víctimas inconscientes o con las que aún se aferraban a la vida en el suelo, lo que solo aumentaba la presión sobre la masa de cuerpos. Los testigos describieron haber escuchado los gritos desesperados que provenían de debajo de la multitud impenetrable. Los servicios de emergencia llegaron al lugar para ayudar, pero rápidamente se vieron sobrepasados. Las autoridades lucharon por llegar a las víctimas ocultas entre la multitud de personas. Varias personas llegaron a estar en condición crítica, pero no pudieron recibir asistencia médica inmediata, lo que finalmente contribuyó al aumento de las víctimas.
Al final del desastroso evento, 800 personas fueron hospitalizadas en condiciones graves y críticas, heridas y débiles. Tras la estampida de Wow Wowie, el programa enfrentó una gran controversia e indignación pública. La indignación llamó la atención de las autoridades, lo que llevó a varias agencias gubernamentales a investigar el evento y examinar el grado de responsabilidad de los organizadores y las autoridades locales. Además de desatar un escrutinio implacable sobre los eventos públicos mal planeados, la estampida de Wow Wowie generó preocupaciones éticas sobre los programas de televisión que atraen a poblaciones vulnerables con promesas de premios en efectivo y regalos increíbles. Después del evento, se presentaron varias demandas y casos legales contra entidades específicas. Wowie fue suspendido temporalmente de la transmisión y los organizadores emitieron una disculpa pública por el angustiante evento que dejó muchas vidas destrozadas. Número 4. Todos quieren tomar su lugar es un programa de concursos francés que fue conducido por Maguire. Aunque se traduce como Todos quieren tomar su lugar, a nivel mundial se comercializó como Agárrense de sus asientos. Se transmitió en France 2 en 2006, convirtiéndose rápidamente en un éxito de audiencia, y todavía se sigue transmitiendo hasta el día de hoy. En cada juego, 6 concursantes entran para enfrentarse entre sí hasta que solo quede uno en pie. El campeón luego pasa a jugar contra el siguiente grupo de concursantes. Agárrense de sus asientos es un concurso de preguntas en el que el presentador hace una serie de preguntas de cultura general y los jugadores pueden decidir cómo responder. Pueden elegir entre 3 opciones: dúo, caray y efectivo. Los 4 concursantes con más puntos al final de la ronda pasan a la segunda etapa. En la segunda ronda, se les hará a los jugadores un conjunto de 8 preguntas sobre un tema del que ya tienen conocimiento o han investigado. Una respuesta correcta vale 5 puntos, mientras que una respuesta incorrecta resta 5 puntos del puntaje. En la ronda final, solo quedan 2 concursantes y ahora deben enfrentarse entre sí. Se les hacen 6 preguntas de 2 categorías, ambas elegidas por el campeón. La popularidad del programa permitió que los concursantes regresaran diariamente, aumentando el suspenso y fomentando que la audiencia se encariñara con los jugadores recurrentes. Jugadores como François Baroff, quien se convertiría en el inesperado vínculo entre un programa de concursos casual y una inquietante investigación de la vida real. Baroff apareció en Agarra tu asiento en 2019, presentándose como un personaje tranquilo y amigable que estaba ansioso por competir. Era como cualquier otro participante común. Cuando le preguntaron sobre su vida y antecedentes, el concursante sugirió que era oficial de policía del Regimiento de Caballería de la Guardia Republicana. Fue eliminado del juego en la primera ronda, y 2 años después, los espectadores volverían a ver el episodio con un nudo en el estómago, porque el concursante no era quien parecía ser. De hecho, cada declaración que hizo durante su aparición en el programa ahora se veía bajo una luz siniestra. Resultó que, mientras competía en el programa de concursos, Baroff era el objetivo de una cacería humana que llevaba décadas en curso por ser un criminal violento que había evadido la captura durante 35 años. A través de un análisis mejorado, se volvió a procesar el ADN de varios crímenes sin resolver. Era Baroff, cuyo ADN había aparecido en varias escenas de crímenes violentos, un descubrimiento que confirmó su identidad como el hombre con marcas en la cara. Se descubrió que el exoficial estaba detrás de una serie de crímenes violentos, incluyendo asaltos y homicidios, entre las décadas de los 80 y los 90. Lo que hace que su aparición en el programa sea particularmente escalofriante es su comportamiento nada fuera de lo común. Nadie habría adivinado que él estaba ocultando tanta violencia, ni que podría haberlo hecho durante tanto tiempo sin ser descubierto. Agárrense a sus asientos sirve como el telón de fondo inadvertido de uno de los casos criminales más largos y notorios de Francia. Número 3. Dadagiri fue un extraño y polémico programa de concursos indio que una vez provocó una gran reacción negativa y finalmente fue cancelado por la controversia que generó. El nombre del reality show es un término bengalí que se refiere al acoso o comportamiento dominante. El programa de concursos se transmitió en 2008 por Bindas TV y se volvió una sensación viral debido a su premisa bastante extrema y abusiva. Era macabro, algo que nadie esperaría ver en la pantalla de televisión. Dadagiri aprovechó una naturaleza agresiva oculta que hizo que los espectadores se volvieran adictos al instante. En el juego, que ha sido descrito como la peor pesadilla para cualquier estudiante de preparatoria, los concursantes debían realizar una serie de tareas que eran mentales o físicas.
El giro del juego era que, mientras realizaban sus tareas, los jugadores eran sometidos a abuso verbal, violencia física y humillación por parte de 3 de los dadas seleccionados, quienes eran los acosadores o atormentadores. Fue este formato el que le dio al programa de concursos la reputación de ser el más perturbador y cruel en la historia de la televisión. A pesar de la naturaleza atroz del juego, continuó transmitiéndose durante 3 años. Dada Giri adoptó la agresión y la fomentó, lo que lo diferenciaba de otros programas de concursos. Había una delgada línea entre lo que era aceptable y lo que era poco ético. Esa línea se cruzaba de manera regular. El incidente más popular donde se ignoraron los límites ocurrió en 2008 y se hizo conocido como el incidente de la bofetada. Durante un episodio de Dadagiri, el concursante Ravi Bhatia estaba realizando una tarea cuando una de las dadas, Isha Bhaskar, se le acercó. En un intento de humillarlo y atormentarlo, Bhaskar abofeteó a Bhatia en la cara. Su respuesta a esto fue totalmente inesperada. El concursante levantó la mano y se enfrentó al abusivo, lo que resultó en una escena tensa y cada vez más intensa. Los miembros del grupo Dadagiri rápidamente sometieron al jugador y lo agredieron. Por supuesto, el programa no tenía planeado transmitir este segmento. La pelea sin duda habría causado algunos problemas, pero el video del evento se filtró de todos modos y se volvió viral. El episodio desató una controversia internacional y se convirtió en el claro ejemplo de todo lo que está mal con la premisa del programa. Esto generó preocupaciones sobre el consentimiento, la seguridad y los límites del entretenimiento. Los espectadores sintieron que se había cruzado un límite ético y Dadagiri fue criticado por ser un ambiente tóxico. El programa de concursos estaba lleno de situaciones que podían ser malinterpretadas, lo que llevaba a los estudiantes a pensar que ese comportamiento es aceptable. Algunos creían que esas situaciones incluso podrían resultar en acoso real en entornos estudiantiles. Número 2. En el año 2000, uno de los programas más conocidos y más vistos apareció en las pantallas de televisión. Fue la serie estadounidense Survivor, una competencia internacional de telerrealidad conducida por Jeff Prost. En el programa, los concursantes se dividen en equipos que se llaman tribus. Luego los dejan varados en un lugar remoto y la mayoría trabaja con los miembros de su tribu para sobrevivir en la naturaleza. Deben construir refugios, encender fogatas y encontrar su propia comida para sobrevivir. Las tribus también se enfrentan entre sí en desafíos que les otorgan una recompensa a su elección y la inmunidad de las rondas de eliminación llenas de drama. Al final, por decisión unánime del jurado, un sobreviviente se llevará un gran premio en efectivo. A lo largo del programa apareció varias veces Michael Scopin, un concursante tanto de Survivor, The Australian Outback, como de Survivor, Philippines. A lo largo de su extensa carrera en el programa, Scopin, quien formó parte de la tribu Kucha, ganó hasta 6 desafíos y logró no recibir ningún voto en su contra durante las rondas de eliminación. Sin embargo, hubo algo más que distinguió a este personaje del resto. Él tiene la distinción de ser el primer concursante de Survivor en requerir intervención médica. Fue en la temporada 2, episodio 6, titulado Trial by Fire, cuando un desafortunado accidente detendría el juego por completo. Era el día 17 y Scopin estaba atendiendo la fogata donde había estado cocinando pescado. Había estado agachado sobre las llamas abiertas durante un periodo prolongado cuando una ráfaga de viento de repente sopló una nube de humo directamente hacia su rostro. Scopin inhaló y rápidamente se puso de pie para alejarse del humo. Miró hacia el fuego y comenzó a sentirse desequilibrado e incómodo. La inhalación de humo hizo que Scopin se desmayara y cayera de cara en la fogata. Cuando finalmente recobró el sentido, lo llevaron rápidamente a la primera poza de agua, pero la frescura hizo poco para aliviar el dolor insoportable que sentía. Su piel había sido quemada, dejándolo en una agonía insoportable. Corrió hacia una poza más profunda y se sumergió en ella mientras esperaba que llegara la asistencia médica. Sus heridas eran demasiado graves para ser tratadas en el lugar, así que lo subieron a un helicóptero para trasladarlo por aire al hospital más cercano. El hospital más cercano estaba en Cairns, a 1 hora y 15 minutos de distancia. Los miembros de su tribu se quedaron atónitos mientras lo veían desaparecer de su vista. En el hospital, el jefe de cirugía declaró que las heridas eran demasiado extensas para ser tratadas ahí, así que enviaron a Scopin a un centro especializado en tratamiento de quemaduras en Brisbane, ubicado a 3 horas de distancia. El concursante recibiría tratamiento y una serie de injertos de piel para reparar sus manos. Aunque deseaba regresar al Outback, las lesiones de Scopin le impedirían hacerlo. La terrible experiencia hizo que se perdiera la etapa de fusión del programa, lo que lo colocó en la posición número 11.
Más tarde regresaría a Survivor Filipinas, ya completamente recuperado, donde terminaría en segundo lugar, detrás de Denise Stapley. Número 1. Inspirado por el programa de concursos Chair, The Chamber ofrece un nivel completamente nuevo de emoción con un escenario único y una cámara de tortura. La serie se transmitió por Fox en 2002 y su formato único atrajo a una amplia audiencia. La mecánica del juego presenta a varios concursantes atados dentro de una cámara de tortura. Son sometidos a una variedad de condiciones cuestionables mientras intentan formular una respuesta a las preguntas que se les han presentado. Durante la introducción de cada episodio, el anfitrión explicaba las reglas al público. Él describe la cámara de paredes de acero como un infierno, donde los concursantes son sometidos a una intensa presión física y mental mientras responden preguntas a toda velocidad. Si logran superar cada ronda, los jugadores podrían irse con una gran suma de dinero. En la exitosa cámara, los concursantes son sometidos a temperaturas extremas, llamas vivas, movimientos violentos e incluso olores desagradables que se bombean dentro de la cámara cerrada y sin salida. La cámara fría ofrece temperaturas bajo cero y ventiscas simuladas que resultan en una fina capa de hielo cubriendo a los concursantes. Ambas cámaras también contarían con vientos simulados de huracán y terremotos. La privación de oxígeno era una parte popular del programa, e incluso los jugadores estaban equipados con electrodos que causaban contracciones musculares involuntarias. El programa de concursos era, sin duda, oscuro e increíblemente retorcido, tanto que el propio formato provocó una gran controversia y reacciones negativas, poniendo en tela de juicio la ética de la cámara. El programa fue duramente criticado por ser inhumano, y algunos se preguntaban si la trivia solo estaba ahí para distraer de la idea principal, que era simplemente torturar a las personas y luego darles dinero por ello. Parecía como si los creadores del programa simplemente quisieran capitalizar el dolor, creyendo que esas condiciones despertarían la parte más primitiva del cerebro de la audiencia, explotando el hecho de que la mayoría de la gente vive para el drama y el entretenimiento. Cuanto más bárbaro, mejor. Pero esto no sucedería. De hecho, la reacción del público ante la serie fue completamente opuesta. Los espectadores quedaron profundamente perturbados por lo que estaban viendo, lo que llevó a bajos índices de audiencia. Después de solo 3 episodios, The Chamber fue retirado del aire. La serie inicialmente eligió al comentarista deportivo Matt Besgursin como presentador, pero supuestamente abandonó el programa durante los ensayos porque estaba tan disgustado por las condiciones. El programa de concursos era tan extremo que generó serias preocupaciones sobre la seguridad y muchos temían que los participantes pudieran quedar gravemente heridos o que las condiciones pudieran volverse mortales. Estas preocupaciones culminarían en un episodio con el concursante Scott Brown. Brown había superado los 7 niveles de condiciones cada vez más tortuosas. Respondió 20 de 25 preguntas y le otorgaron $20,000, que es más de lo que cualquier otro concursante había obtenido en el programa. Pero a pesar de la victoria, Brown no estaría celebrando. En cambio, después de que terminó el juego, lo llevaron de urgencia al hospital, donde lo tratarían por hipotermia. La terrible experiencia finalmente llevó a Brown a demandar tanto a Fox como a los productores de The Chamber. Al final, recibió $100,000 como compensación. The Chamber posteriormente cesó todas sus operaciones y se convirtió en un vago recuerdo de un programa de concursos que pudo haber puesto en peligro la vida de los participantes. Muchas gracias por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.